Ahora, Paula, realmente me honra mucho lo que decís. Creo que me considero ya un amigo de la casa después de tantos años y haber vivido muchas alegrías y, por supuesto, también muchas tristezas. Yo lo que primero, antes de empezar a hablar, quería decirles que, bueno, para nosotros que no estamos acostumbrados y tenemos unos años, manejar el Zoom, manejar las redes, es un poco complicado. No sé si me escuchan bien, porque uno siempre está acostumbrado a estar delante del público y ahí uno tiene una interacción mucho mejor que a través de una red, en la cual uno a veces los puede ver y a veces no. Bueno, antes de comenzar, yo lo primero que quería hacer es recordar un poco en el día de la fecha lo ocurrido hace 26 años atrás y darles mis respetos y mis condolencias a todos los que de alguna manera les tocó lo del atentado contra la AMIA. Simplemente decirles que, bueno, estamos siempre con todos ellos y que espero que algún día esto se pueda solucionar. Bueno, vamos a comenzar en el día de hoy con los trastornos urinarios. Espero que pasen. Ahí está. Ahí pasó. Bueno, uno a veces se pregunta por qué el urólogo en la esclerosis múltiple. Si ustedes se fijan, ven que las consultas que hay son siempre para neurología, neurofisiatría, y recién más o menos con un 23-24% es las alteraciones urológicas. Las alteraciones urológicas no es la primera, los primeros síntomas que van a tener, sino quizás sean los últimos síntomas que pueden llegar a ocurrir, y como uno dice, espero que nunca ocurran. Y si ocurren, que ocurran en el contexto etario. Es decir, cada uno de nosotros, a manera que van pasando los años, vamos a tener alteraciones a nivel de las vías urinarias. ¿Por qué? Porque nosotros vamos envejeciendo y ese envejecimiento nos va a llevar a alterar la funcionalidad de la vejiga y del tracto de salida, es decir, de los esfínteres. Esto es un poco para decir más o menos lo mismo. Fíjense que los déficits visuales, oculares, las parestesias, son los que más, las alteraciones motoras, los temblores, todo eso es lo que más se presenta en la esclerosis múltiple. Ustedes lo saben mejor que yo, pero simplemente un 10% son los trastornos de tipo esfinteriano. Y solamente un 2% pueden comenzar con trastornos urológicos. Es decir, no es lo habitual. No es lo habitual. Pero en el transcurso de la enfermedad, ustedes van a tener que entre el 50 y el 90% presenta una disfunción urinaria. ¿Sí? Y esa disfunción urinaria de evacuación, de no poder evacuar bien la vejiga, es del 33 al 50-52%. Pero, que es lo que uno veía en otra época, que era el 100% de las disfunciones de tipo neurológica del tracto urinario inferior, que eso, el tracto urinario inferior, cuando ustedes escuchen hablar, es la vejiga y los esfínteres, ¿sí? Cuando uno no deambula, prácticamente el 100% va a traer disfunción neurológica de ese tracto urinario. Por eso que con el advenimiento de todas las medicaciones que cada día se desarrollan para la esclerosis múltiple, van haciendo que nosotros veamos nuestras alteraciones un poco al final
al final de la vida, porque, digamos, cada vez vemos gente que realmente llegan a donde llega cualquiera, a tener todas las enfermedades que nos va a ocurrir a todas las personas que tengan o no tengan esclerosis múltiple. Eso es lo que nosotros tratamos siempre de buscar. Por eso que es muy importante la adherencia que puedan tener a la medicación para la esclerosis múltiple. Es raro que lo diga yo, pero realmente es en beneficio de todos ustedes. Y por supuesto, quizás en contra de uno, porque no va a haber tantos pacientes, pero en definitiva lo más importante son ustedes, no somos nosotros. Para que todo esto ocurra, para que la función de la vejiga y de los esfínteres sea normal, debe tener una anatomía normal, debe tener una inervación normal, por lo tanto va a tener que tener receptores y los reguladores de la micción van a tener que ser normal. Yo no me voy a poner ahora a explicarles porque se van a cansar y van a pagar o me van a dejar un muñeco y se van. Es decir, uno por ahí lo ve mucho cuando se dan charlas nuestras que te cierran y os quedan mirando fijamente y vos decís, acá no hay nadie, estoy hablando solo. Bueno, yo no quiero que ocurra eso. Volvemos a que todo tiene que estar indemne. Y ustedes saben mejor que yo que la esclerosis múltiple afecta a cualquier lugar de la médula espinal, del sistema nervioso, que actúa por destrucción de la mielina. Y cuando esa destrucción se vuelve a generar, se genera por una reacción de tipo inflamatoria. Entonces es como decir, habría un pequeño cortocircuito en esos niveles de conducción, en esos niveles de inervación, en esos niveles de regulación de la micción, que puede ser, de acuerdo a cómo le afecta, en mayor o menor medida. Y si va ocurriendo en brotes, entonces, ¿qué va a pasar? Va a mejorar un poco, pero después puede volver a aparecer. Por eso que es muy raro que afecten la médula a nivel de los receptores urológicos, pero también lo puede pasar. Un urólogo está hablando de la inflamación de la esclerosis múltiple, cómo incide en la parte urinaria. Nosotros tenemos, si pueden cerrar el micrófono, le agradezco. Nosotros para la vejiga tenemos dos fases, una fase de llenado, es decir, cuando nosotros vamos incorporando el líquido, lo que va a ocurrir es que se va llenando la vejiga hasta tener el deseo miccional y poder efectuar la fase de vaciado, que es la fase de la micción. Siempre recordar un poco que la capacidad que tiene una vejiga prácticamente son 300, 350 mililitros, y que no debe quedar líquido dentro de la vejiga después de las micciones. Eso se llama residuo, que lo vamos a volver a recalcar cuando veamos algún tipo de vejiga que tiene poca actividad. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Por supuesto, ustedes habrán escuchado que es la historia clínica, que es fundamental. Sí, es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí, primero y principal, lo primero que nos van a decir es que tienen esclerosis múltiple. Y si se puede saber a qué nivel tiene la lesión, mejor, porque ahí nosotros sabemos si vamos a tener problemas urológicos o no vamos a tener los problemas urológicos. Pero siempre tenemos que estar atentos a el problema urológico por la esclerosis múltiple y el problema urológico por el rango etario, porque todos estamos dentro del mismo circuito etario. Entonces tenemos gente de 20 años que va a tener una cosa, gente de 30 años que va a tener otra, es decir, y ese deterioro que va viendo de la vejiga y del tracto urinario en la vida normal, se le agrega
la esclerosis múltiple. Es eso lo que tienen que pensar, porque hay trastornos que son propios de la edad. Una persona de 50 años ya sí va a tener alguna alteración a nivel miccional, pero bueno, es lógico porque ya puede empezar a tener agrandamientos prostáticos. Eso también puede ocurrir antes. Por eso que dicen que después de los 50 años hay que concurrir al urólogo. ¿Por qué? Porque una de las entidades que hay que tener en cuenta es el cáncer de próstata. Y el cáncer de próstata trae bastante alteraciones, aparte de alteraciones en la vida, ¿no? El otro factor que tenemos que ver es el diario miccional. Para nosotros el diario miccional es muy importante porque con el diario miccional nosotros lo que hacemos es ubicarlos dentro de un tipo de vejiga. Normalmente los diarios miccionales están compuestos de esto, es decir, la hora en que va a orinar, qué cantidad de líquido tomó, qué tipo de líquido tomó, porque pueden ser líquidos de tipo irritativos, cantidad de orina eliminada, si tuvo pérdida o no tuvo, si mojó poco, si mojó mucho, si realmente más que un chorrito de orina es una micción, y si esa pérdida de orina estuvo o no precedida, es decir, si tuvo sensación miccional o no tuvo sensación miccional, es decir, que se escapó sin ningún pródromo, y qué es lo que uno estaba haciendo cuando se le escapa la orina. Por ejemplo, una de las vejigas que nosotros vamos a ver es esta, es decir, que el paciente tiene esa urgencia para orinar, y la otra, si por ejemplo estaba haciendo algún esfuerzo y se le escapa el pis. Eso entraría dentro de otro cuadro. Es decir, que nosotros con esto simplemente podemos ubicarlo en los tipos de vejiga. Pero esto es muy simple. Hay que corroborarlo con otros tipos de diagnósticos. Por supuesto, el examen físico que es revisar la sensibilidad del abdomen, Me había olvidado. Si tiene alguna patología dentro del tracto urogenital, tanto en el hombre como en la mujer, y si tiene algunos trastornos de la sensibilidad de la zona, porque eso también nos va a traer alguna alteración, o nos va a predecir alguna alteración. Los análisis de sangre, tanto de sangre como de orina, una ecografía que para nosotros es muy importante porque la ecografía vamos a ver la forma que tiene la vejiga, y por supuesto una de las ecografías que nosotros le prestamos mucha atención es la ecografía postmiccional. La ecografía postmiccional es cuando ustedes terminan de hacer la ecografía y el médico que la realiza, el ecografista, le dice que vaya al baño, que orine con toda comodidad y después vuelva, porque le va a medir el líquido que le queda dentro de la vejiga. Eso es lo que se llama residuo. Eso es lo que se llama residuo. Muchas veces vemos la vejiga y a veces puede tener alguna pequeña alteración, y si nosotros queremos ver esas pequeñas alteraciones, hay un estudio que es la citoscopía, que es mirar adentro de la vejiga, si acá se está viendo dentro de la vejiga, y ven qué tipo de imagen tiene. Si ustedes, por supuesto, a ustedes esto no les va a interesar, pero sí a nosotros ven que acá hay una pequeña muesca, entonces esto puede corresponder a varias patologías, entonces para nosotros es importante hacerle una citoscopía. Pero ¿cómo le ponemos el sello? Porque hasta ahora tenemos todos estos estudios, pero el sello de qué tipo de vejiga tiene, nosotros ya tenemos con el diario miccional, la historia clínica y el examen, tenemos una presunción diagnóstica. Pero ¿cómo le vamos a hacer el diagnóstico? Con un estudio urodinámico. El estudio urodinámico lo que nos va a demostrar es las presiones que ejerce la orina cuando va entrando a la vejiga hasta que se llena, si tiene durante ese llenado, si tiene
alguna contracción propia de ella, como yo le digo siempre, se nos pone un poquito loquita, y cuando evacúa la orina, si lo hace en forma normal o si tiene algún tipo de alteraciones. Una vez que tenemos esto, vamos a tener el diagnóstico. Ya teniendo el diagnóstico, vamos a ver qué tipo de vejiga tiene, pero antes de eso nos gustaría que votaran, es decir, que le vamos a hacer una pequeña preguntita y después un poco se va a ir contestando durante la charla, la conversación. ¿Hasta qué punto es la pregunta? ¿Hasta qué punto piensa que sus problemas urinarios afectan a su vida? Si no lo tienen, A, B, si tienen un poco, C, si el trastorno es moderado, o si realmente el D los imposibilita para realizar tareas. Voten, por favor. Si me podés avisar, Paula o Susana, un poquito el resultado. Bueno, hay de todo, doctor. No, bueno, contame un poquito, porque yo no lo veo. No, pero eso ya voy viendo. Apareció en principio la D, que sería mucho, pero hay varias respuestas también C. Es decir, D y C. Bueno, C y D serían como las más votadas. Las más frecuentes. Entonces nosotros vamos a tener, en realidad, estas dos opciones. Una alteración del llenado vesical, porque después lo vamos a hacer votar de vuelta, que son las urgencias para orinar, el aumento de la frecuencia, que puede o no tener incontinencia, y muchas veces también el dolor, si ustedes leen ahí, dice dolor suprapúbico, que es el dolor que está bien cerca del, ¿cómo dice?, del huesito de la pelvis, ese huesito durito. Bueno, la vejiga normalmente se encuentra por detrás de ese huesito. Es decir, nosotros cuando la vamos a palpar en ese lugar. El problema que se nos puede presentar muchas veces son en las mujeres, discúlpenme las mujeres que están del otro lado, que yo me las agarre a veces con ustedes, pero son las que realmente más nos pueden desorientar, porque tienen el útero cerca que descansa sobre la vejiga, y también cerca de ellos están los ovarios, y cualquier alteración que puedan tener, inclusive el flujo, eso también nos puede traer dolor. Eso nos podría llegar a desorientar. Por eso, todos los estudios previos, para poder determinar realmente estas dos opciones. Las alteraciones de llenado, que son todas las que acabamos de ver, y las alteraciones del vaciado, que es vaciado incompleto, es decir, cuando ustedes orinan, terminan de orinar, y les queda esa sensación de seguir orinando. Pueden o no perder orina, pero siempre el chorro miccional es un chorro miccional débil. Las micciones normalmente son intermitentes, es decir, un chorrito, esperan, otro chorrito, esperan. Esto se ve mucho en hombres, ahora bueno, nos tocó a nosotros, pero esto también se puede ver en pacientes que tienen un agrandamiento de la próstata. Entonces, fíjense cómo empiezan a mezclar los síntomas. Y por supuesto, la retención urinaria. Esto puede pasar, pero también puede pasar por una hipertrofia de próstata, es decir, el aumento del tamaño prostático también nos puede llevar a una retención de orina. Por supuesto, esto en una mujer, la retención de orina es muy rara, es muy rara. Si se da la retención urinaria es porque tiene alguna alteración o anatómica o funcional. Que ahí sí podríamos sospechar de la esclerosis múltiple. Por lo tanto, nosotros vamos a tener dos tipos de vejiga, una vejiga que es hiperactiva, es decir, es una vejiga que, como yo digo, se pone loca, es esa vejiga que nos hace ir al baño cada 10, cada 15, cada 20 minutos, cada hora y media, corriendo, con sensación de orinar, y a veces con
escape de orina. Y ahí tendríamos una vejiga hiperactiva húmeda, es decir, cuando la vejiga se le escapa al pis, o puede ser seca cuando no se le escapa, pero sí le provoca una sensación imperiosa de orinar, y cuando va, efectúa una micción total y completa. La otra vejiga es una vejiga hipoactiva, es decir, significa, cuando ustedes vean siempre la palabra hipo, creo que todos lo saben, es que tiene poco. Es decir, entonces lo que tiene es poca contractibilidad. Es una vejiga grande, ustedes ya la van a ver después, una vejiga grande con ciertas características. Y por supuesto en la medicina nada es tan exacto, tan exacto, pueden coexistir las dos opciones, trastorno del llenado y los trastornos del vaciado. Eso generalmente se va a dar en las alteraciones de la disinergia vésico-esfinteriana, es decir, hay una incoordinación entre la vejiga y los esfínteres, para que más o menos nos entendamos. Nosotros hablamos de tracto de salida. Es decir, una contracción de la vejiga para poder orinar, ¿sí?, debe necesitar, para miccionar, una relajación del esfínter o una relajación del tracto de salida. Una incoordinación de eso se llama disinergia vésico-esfinteriana. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la hiperactividad vesical. Y es un poco, por quizás esto nos va a dar la respuesta a la pregunta que hemos hecho, porque es una vejiga que uno aumenta la frecuencia miccional, ese aumento de frecuencia va siempre acompañado de urgencia miccional, que puede o no tener ese escape de orina, que es lo que estábamos hablando antes. Puede ser seco o puede ser húmedo. Y también se puede dar, sí o no, con la nocturia. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos aumento de más de 2 micciones durante la noche, es decir, pero sí previamente hemos dicho, digamos, que nos vamos a ir a dormir. Es decir, no, si vamos a la cama, nos acostamos y nos ponemos a mirar televisión, nos levantamos, vamos al baño, volvemos y así, hasta que nosotros nos dormimos. Una vez que nosotros teóricamente nos vamos a dormir, es decir, indicamos que vamos a tener que cerrar los ojitos, como digo yo, para dormir, bueno, de ahí en más, si se levantan más de 2 veces, entran dentro de esta categoría. Por supuesto, todo eso siempre en ausencia de otra patología. ¿Por qué? Porque un cálculo dentro de la vejiga también le puede provocar esto. Porque piensen que eso irritaría la vejiga. Piensen siempre que la vejiga es como un globo. Es como un globo. Si ustedes tienen un globo y le ponen algo adentro, lo conociendo, como yo digo, el signo de la maraca, es decir, tienen el cálculo dentro de la vejiga, ese cálculo se mueve y aparte de provocar o no un pequeño sangrado, también le puede provocar urgencia miccional, aumento de la frecuencia y por supuesto a la noche también levantarse varias veces. Si tienen una formación dentro de la vejiga, digamos, por ejemplo, un pólipo de vejiga, también le puede provocar eso. Si tienen una enfermedad que se llama enfermedad pelviana inflamatoria, que es por inflamación de los órganos genitales, por infección o no, eso también le puede traer una vejiga hiperactiva. Como ven, no es tan sencillo, es un poquito complejo, pero sí tienen que saber que teniendo una esclerosis múltiple, es muy probable que puedan tener en el transcurso de la evolución una vejiga de este tipo. Esto es cuando es normal, es decir, tenemos una
vejiga distendida y tienen la contractibilidad de los esfínteres, y el esfínter, nosotros decimos aquí, es tónico, ¿sí? Cuando aumenta la frecuencia o aumenta la presión, aumenta esa presión dentro de la vejiga, ¿sí? Y, por supuesto, si nosotros no relajamos el tracto de salida, por supuesto no va a perder, pero sí va a aumentar la presión dentro de la vejiga, y eso no es bueno. Cuando aumenta la presión dentro de la vejiga, si esa presión logra vencer la presión del esfínter, o el esfínter se relaja, uno tiene la pérdida de orina. La próxima pregunta, entonces, ¿hasta qué punto sus problemas urinarios afectan las tareas domésticas? Los invito a votar. A, no; B, un poco; C, moderadamente; y D, mucho. Quizás, de acuerdo a lo... Bueno, no lo voy a decir porque si no voy a interferir en la respuesta. Bueno, ahí van apareciendo. C sería la respuesta, una B, una A ahí perdida, una B. Siempre mayormente, de acuerdo a la contestación anterior, a la contestación anterior, teóricamente tendrías que tener más C y D que el resto, ¿no? Sí, C es la más respondida. Por supuesto, Bien. hay algunas B y D, pero C es la mayor. Pero, digamos, que coincide con la anterior, con la pregunta anterior. ¿Verdad, Paula? Sí, ¿O entre yo me moderado y desafiné? mucho. Perfecto. Bueno, eso es un poco lo que viene ahora, es decir, este tipo de vejiga, fíjense cómo le puede traer, a qué niveles le puede traer alteraciones. Le puede traer alteraciones a nivel ocupacional. ¿Por qué? Porque si ustedes están trabajando, deben tener un baño cerca, ¿sí? Así que eso se lo puede exigir a las empresas, que lo ponen digamos, en un lugar más cerca del baño. También tienen alterado, o que le den, como dice a los chicos, como dice, permiso para poder ir al baño con mayor frecuencia, para no tener el accidente de la pérdida de orina. Y fíjense que también puede tener alteraciones a nivel social, porque si nosotros vamos a tomar, como normalmente se dice, un café, un trago, como dirían los chicos, para tener una vida social buena y activa, si te tenés que levantar cada 20 minutos, cada hora para ir al baño, bueno, vamos a estar dificultados. Por supuesto, para una actividad física, si uno sale a caminar una hora y media, bueno, creo que a veces uno le puede ocurrir que sale a caminar, tiene que regular muy bien el tiempo, es decir, como digo yo, bueno, ¿cuánto dura, qué autonomía de vuelo tiene? Es decir, como si fuera un avión, ¿no? Es decir, el combustible me llega 2 horas, bueno, yo tengo que ir 1 hora hacia un lado y 1 hora para regresar de vuelta. ¿Por qué? Porque si no es muy probable que me pueda llegar a hacer pis por el camino, ¿sí? Es decir, o ustedes fíjense, otra de las características es que ustedes salen a caminar o salen a hacer las compras, y cuando están llegando a 20 metros de su casa o a 1 cuadra, ya empiezan a tener una sensación miccional bastante importante. Y uno dice, pero ¿cómo? El organismo se da cuenta que estoy llegando a mi casa. Y muchas veces algunos nos dicen, sí, cuando pongo la llave en la puerta de mi casa, si no me desocupan el baño, más de una vez puedo llegar a mojarme. Y a veces eso se lo conoce como síndrome de la llave en la puerta. Es decir, es terrible cuando ponen la llave en la puerta, la sensación miccional. Que a veces unos dicen que cuando están llegando a la casa, si se olvidó algo, vuelve hacia atrás, las sensaciones desaparecen.
se hacen más atenuadas. Pero esto es lo que ocurre. Eso fíjense cómo también le puede alterar la parte emocional. Fíjense cómo se va limitando la parte social, la parte de ocupacional, la parte física. Entonces volvemos a esto que era una de las preguntas, lo doméstico. Es decir, uno simplemente con estar haciendo algún trabajo, algunos cocinan, les gusta cocinar mucho, entonces no cuando uno cocina algo de 5 o 10 minutos, pero si se pone a hacer un trabajo como planchar, o lavar, o coser, y muchas veces tienen que dejar de hacerlo, porque si no lo dejan de hacer, se pueden llegar a orinar. Y esto lo dejo un poco para el final, porque es donde realmente los afecta mucho, y al afectar mucho en la vida sexual, porque tienen que tomar el tiempo, lo que hablábamos antes de la autonomía de vuelo, es decir, porque sé que tengo 1 hora y en esa hora tengo que solucionar todo, o tengo 20 minutos, y no se olviden que la estimulación de la zona perineal puede aumentar la contractibilidad de ese perine, y al aumentar la contractilidad dentro de ese perine se van a aumentar la sensación y la sensibilidad de las micciones. Fíjense que es bastante complejo, por eso la pregunta, y por eso, como diciendo, ¿a qué se debe a todo esto que está acá? Todo eso va a ir siempre dependiendo del nivel que ocupe la lesión. Y no se olviden, lo que yo hablé al principio, que a manera que va pasando la vida, simplemente por el hecho del transcurso de los rangos que tenemos nosotros de edad, ahí le van a ir apareciendo. ¿Por qué? Porque van a ir desapareciendo los niveles estrogénicos en la mujer, y eso hace que se vuelvan más fácil de irritar, y al no tener buena lubricación, o si ustedes se fijan que se les seca mucho la piel, eso se debe a la falta de estrógenos. Y eso, la falta de estrógenos hace que también aumente las alteraciones vesicales. Pero bueno, esto es un poco a modo de relajarnos un poco. Esto le puede pasar a cualquiera. Bradley Cooper, creo que las chicas lo conocen bastante bonito, el muchacho, ¿no, Paula? Que es la pareja de Lady Gaga. En los premios Grammys se hizo pis. Bueno, si uno mira realmente el video, este hombre yo creo que ni siquiera debería haber subido al estrado, ¿no? Porque, como decimos todos, lamentablemente estaba pasadito. Pero le puede ocurrir, así que no hay que sentirse tampoco muy mal cuando nos ocurre. Pero también siempre hay algún paparazzi preparado para tomar algunas fotos. También le pasó a Liam Neeson, simplemente estaba conversando con un amigo y parece que tuvo un pequeño inconveniente, y los que son más de la farándula, por ahí la conocen, ahí lo dice, Victoria Beckham, en una fiesta. Fíjense cómo también puede tener un accidente. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que nos puede pasar a todos. Nos puede pasar a todos. Y de acuerdo a los rangos que vamos teniendo de edad, es decir, yo insisto por ahí en eso, porque tampoco hay que encerrarse en la enfermedad, sino que nos puede pasar simplemente por el hecho de pasar el tiempo. Es decir, la señorita es muy probable que en la fiesta tomó más de la cuenta, y bueno, no le prestó atención a que tenía su sensación miccional, y dice, bueno, como dice después, espero mojarme, ¿no? Todo esto tiene un tratamiento. Todo esto, quédense tranquilos, todo tiene tratamiento. Siempre se comienza con un tratamiento conductual, es decir, cambios de conducta. Tratar de tomar menos líquido a la noche antes de irse a dormir. No
tomar bebidas de tipo irritativa. Lo que hay que tomar para no tener muchos inconvenientes es el agua. El agua es un factor que limpia, es un factor que nos va a prevenir de sedimentos, esos sedimentos que también en algún momento nos pueden provocar, como vamos a ver con el otro tipo de vejiga, nos puede provocar cálculos. Entonces es muy importante poder tomar líquidos, pero los líquidos hay que tomarlos siempre hasta una hora determinada, que son aproximadamente las 6, 7 de la tarde, si es que uno se va a dormir a las 10 de la noche. Y con la cena tiene que tratar de tomar lo menos posible, porque si no se va a levantar toda la noche, como decimos siempre. Por supuesto, muchas veces con los tratamientos conductuales, es decir, cambiar de hábitos, no alcanza. Entonces hay que darle medicación oral o medicación intravesical si esto fracasa. Las medicaciones orales, yo no los quiero llenar de nombres ni nada por el estilo, porque en realidad creo que no es para ustedes, porque digamos, es meterle un montón de cosas en la cabeza y no va. Pero sí le voy a nombrar por ahí algunos, la droga, que por ahí ustedes la conocen, que es el ditropan, que es la oxibutinina, es muy usado. Actualmente se usa más la solifenacina o la darifenacina, que son más nuevos, porque son moléculas más grandes y entonces trae menos alteraciones a nivel cognitivo. Y ustedes comprenden que la esclerosis múltiple también tiene alteraciones de tipo cognitivos. Y si nosotros le vamos a dar un medicamento que trae alteraciones cognitivas, lo único que estamos haciendo es empeorar un poquito la situación. Pero también hay que poner en la balanza qué es lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, salió otra medicación, que es el miravigrón, que el miravigrón actúa en forma distinta a los anteriores. Los anteriores actuaban relajando la vejiga, es decir, inhibiendo. En cambio, el nuevo medicamento, el miravigrón, actúa estimulando. ¿Pero qué estimula? Estimula la relajación. Es decir, es un estimulante, pero de la relajación. El otro es un inhibidor de la contracción. A veces esto fracasa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, o usa un fármaco intravesical, que ahora les voy a decir cuál es, pero seguro que ustedes, a muchos ya lo usan para otra cosa, y los tratamientos no farmacológicos. La medicación que se usa intravesical es el Botox, si se lo doy con nombre comercial, porque va a ser más fácil que uno lo retenga. Muchos lo usan para los espasmos, cuando tienen un aumento de la espasticidad, los neurólogos generalmente les colocan Botox. Lo que tenemos que tener cuidado es que el Botox, si ya recibieron dentro del mes una dosis por la contracción, por las contracturas, no puede recibir el Botox intravesical. Tiene que ser diferido al otro mes. Tiene que pasar no menos de 30 días. Si pueden usar tratamientos no farmacológicos, como son la neuromodulación, reentrenar esa vejiga, realizarle biofeedback, que es decir, cuando empiezan a tener esas contracciones, lo que tienen que hacer es usar métodos de relajación. Esto está muy bien hecho por los fisiatras o por los kinesiólogos, en realidad. Son los kinesiólogos los que se llevan la gran parte de los biofeedback. Por supuesto, también nosotros lo podemos hacer, pero como nosotros decimos, nos lleva demasiado tiempo. Y yo comprendo que a veces es un poco arduo y que nos entiendan qué es lo que hay que hacer, y hay un cansancio mutuo. La electroestimulación es generar una hipopolarización, es decir, que la célula se pueda llegar a relajar, y eso se puede hacer con electroestimulación intracavitaria,
Es decir, lo hacen o por la zona anal o por la zona vaginal, o si no, lo que se está usando últimamente con mucha frecuencia y con buenos resultados es el tibial posterior. La estimulación del tibial posterior, es ahí cerca del tobillo, se le hace una estimulación, y eso, si ustedes, por ahí algunos se acuerdan de la acupuntura, vieron toda esa gente que les gusta todo ese tipo de cosas, ha visto que cuando le colocaban las agujas en la zona del tibial posterior, el paciente estaba un poco mejor. Esto quizás sea un poquito más sofisticado y tiene muy buenos resultados, más o menos un 30-40% de éxitos. Pero como todo a veces tiene el agotamiento, tiene ese fracaso. Ustedes después ven que yo les pongo, cuando todo el resto fracasa, por supuesto nosotros siempre tenemos un arma guardada, que es la cirugía. Por supuesto nunca llegamos a esto, porque siempre se termina acá, en los tratamientos médicos. Los tratamientos quirúrgicos son ampliaciones vesicales y derivación, pero esto ya, yo no hace muchos años, digamos que no lo hago en pacientes con la esclerosis múltiple. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con este tipo de tratamiento? Es disminuir, como ustedes se fijaron, que era disminuir la presión que tenía dentro de la vejiga. Para disminuir esas contracciones, vieron que esas flechitas que tenía la vejiga, y eso hace que aumente la complacencia. ¿Qué es esto? Complacencia. Es que no aumente la presión dentro de la vejiga con cambios o con pequeños cambios de volúmenes. Y por lo tanto lo que hace es aumentar la capacidad. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Disminuir la presión, disminuyendo las contracciones, aumentando la complacencia y por lo tanto aumentando la capacidad. Y si aumentamos la capacidad vamos a tener un mayor autonomía, como digo yo, de vuelo. Bueno, esto es un poco para ahora relajarnos un poquito, por supuesto. A veces uno puede orinar parado o sentado, cada uno busca el método que mejor le conviene. Normalmente, después de unos años, inclusive sin tener la enfermedad, si son hombres hay que tener mucho cuidado con la tapa del inodoro porque la podemos mojar y las mujeres nos terminan partiendo la cabeza si uno vive en pareja, y si no vive en pareja la vamos a tener que limpiar. Entonces, bueno, una de las opciones es orinar sentado, y como digo yo, si 200 millones de mujeres orinan sentado y orinan bien, ¿para qué miércoles nosotros tenemos que orinar parado? Y también lo podemos hacer sentados. Bueno, eso es una anécdota nomás para poder pasar ¿a qué? A las alteraciones de la función vesical, pero ya cuando hay una alteración del vaciado. Es decir, que vamos a tener un vaciado incompleto, podemos o no tener incontinencia de orina, Esta incontinencia de orina, a diferencia de la vejiga hiperactiva, es una incontinencia de orina que puede salir de a chorritos durante la noche y acostado en la cama. Cuando alguien nos dice a nosotros que está acostado en la cama, tranquilo, y empieza a perder pequeñas gotas de orina, es muy probable que tenga una alteración del vaciado y tenga una alteración en la capacidad de esa vejiga, y lo que tiene en realidad es una vejiga muy grande y, como decimos nosotros, tiene una incontinencia por rebosamiento. Es decir, que si piénsenlo de esta manera, que es una vejiga
con una botella que se va llenando, se va llenando, se va llenando, y cuando se terminó de llenar se empieza a vaciar. Eso es una micción por rebosamiento. Si nosotros medimos el chorro miccional, es decir, la fuerza que puede tener ese chorro miccional, el chorro es débil, perdón, la micción es intermitente o puede hacer una retención urinaria. Entonces, si nosotros lo vamos a esquematizar de otra manera, el paciente puede ser asintomático, es decir, podemos no tener ningún síntoma, podemos tener sensación de vaciado incompleto. ¿Por qué? Porque podemos tener residuo, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado antes? Es decir, después de haber orinado nos queda líquido dentro de la vejiga. En la medicina el cero, le vuelvo a repetir, no existe, ¿sí? Es decir, siempre queda un poco de orina. ¿Cómo la medimos nosotros? Recordemos siempre el principio, que era con la ecografía, o si no, tenemos que instrumentarlo, que es una medición más exacta, pero es invasiva. Tenemos que colocarle un catéter a través de la uretra para llegar a la vejiga, y eso puede provocar siempre algún daño, ¿no? El residuo normalmente se puede calcular que es entre el 10 y el 20% de lo miccionado. Es decir, de la capacidad que tiene esa vejiga, entre el 10 y el 20% es normal. Después de esto ya se convierte en patológico. Así que fíjense, si la capacidad era de 300 centímetros cúbicos, no más de 60 centímetros tiene. Pero si una capacidad es mayor de 100, ya le tenemos de 100 centímetros cúbicos, tenemos que tener respeto, porque eso puede provocar infección urinaria. También podemos hacer incontinencia de orina por rebosamiento, incapacidad para mantener el chorro miccional, dificultad para poder iniciar la micción. Es decir, tenemos que concentrarnos, como decimos nosotros, y esperar un poco prolongado para poder miccionar. Ojo, porque normalmente, ¿qué hacemos nosotros cuando no podemos orinar? Hacemos fuerza. Bueno, la fuerza se transmite en forma proporcional, es decir, si ustedes hacen fuerza para orinar, se va a transmitir a la vejiga se va a tratar de contraer porque el abdomen la va a obligar a contraerse, pero así como se contrae la vejiga, se tensa el periné. En el periné es donde se encuentra el esfínter, es decir, donde está el tracto de salida. Entonces también aumenta la presión ahí. Entonces se da esa discordancia entre el aumento de la presión dentro de la vejiga y la falta de relajación de ese tracto de salida, que estaríamos dentro de esto y de esto. ¿Bien? Entonces vamos a tener, sí, una presión, en un estudio aerodinámico vamos a tener una presión de vejiga baja, ¿sí? El chorro de orina va a ser fino y pequeño, de poca amplitud, y cuando vamos a medir el residuo va a ser un residuo elevado, Y si nosotros le haríamos una ecografía, encontraríamos una vejiga grande, esto es una cistografía, esta imagen que ven de aquí. Perdón, se cortó. Discúlpenme, pero se cortó la imagen. Nosotros las vemos. Vos la ves, pero no puedo pasarla. A ver. No pasa. Esperen un minuto que voy a ver si... Bueno, a ver si... Sí, ahí volvimos. Disculpen, pero la tecnología a mí me supera. Necesito la ayuda de los residentes, como digo yo. Que se puede dar, esto que ustedes ven acá, es un globo vesical. Esto que ven acá es un globo vesical. Es decir, parece un embarazo, ¿no? Porque es una mujer.
parece un embarazo. No, no, no es un embarazo, es orina. Lo que tiene acá es orina. Entonces esta mujer hizo una retención urinaria que puede ser completa, no sale una gota, o incompleta cuando tiene ese vaciamiento, esa incontinencia por goteo. ¿Y a qué se debe? A una disminución de la contracción de la vejiga o el aumento de la presión de la unión vésico-uretral, es decir, donde está el tracto de salida, o por supuesto ambas. Cuando nosotros ya vemos esto en una mujer, es muy probable que realmente lo que tenga sea una disminución de la contractibilidad de esa vejiga. Y esto, recuerden que es una vejiga hipoactiva, es decir, esa vejiga no tiene fuerza para poder eliminar. Esto es una imagen de un sistema urinario normal, con la vejiga, y acá van a ver una vejiga grande, ¿sí? Una vejiga grande, y fíjense cómo comprime la salida de la orina a la vejiga y hace que la orina se extasie, es decir, no se pueda eliminar correctamente, y cómo va dilatando al riñón. ¿Sí? Esto yo siempre lo digo de la misma manera, es como cuando todo esto empieza a fallar, es como un matrimonio. Cuando falla, ¿qué hacemos? Nosotros volvemos a la casa de nuestros padres, y la orina hace exactamente lo mismo. Es decir, cuando esto falla, es decir, se queda dentro de la vejiga y empieza a subir. Es decir, para ello la casa de los padres, para la orina, es el riñón. ¿Y qué termina haciendo? Terminamos también destruyendo a ese riñón. Terminamos destruyendo la casa de nuestros padres. Por supuesto, también tiene tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Uno de los tratamientos son los alfa bloqueantes, que es una medicación en la cual hace que se relaje ese tracto de salida. Muchas veces eso no es suficiente, y lo que hay que hacer es aumentar la presión con lo que se llama maniobra de Credé, que es hacer prensa abdominal, como ven aquí, es decir, se comprime, acá está el hueso púbico, se comprime del abdomen hacia abajo, ¿sí? Del ombligo hacia abajo. ¿Para qué? Para que la orina pueda salir. Y si no, que esto es muy, muy importante, es el cateterismo intermitente limpio, tanto en la mujer como en el hombre. Fíjense que nosotros decimos autocateterismo intermitente limpio, y esto ya está desde 1947 y por Lapides en el 1971. Porque se veía que con esto disminuimos la presión dentro de esa vejiga cuando tenemos presiones muy altas, y si tenemos residuo, hay que eliminarlo, porque ese residuo va a hacer que nosotros tengamos menos infección urinaria y menos complicaciones. ¿Por qué tenemos menos complicaciones? Porque nosotros, al tener mucho líquido dentro de la vejiga, hay lo que se llama detritus, hay lo que se llama sedimento, y esos sedimentos pueden terminar provocando un cálculo, y más con las infecciones. Infección, más detritus, más sedimento, y van a terminar con un cálculo, y ese cálculo termina siendo infeccioso. Así que lo importante es eliminar ese residuo. ¿Cómo se elimina? Como ya vimos, y si no se puede eliminar de esta manera, hay que hacerlo con autocateterismo. Normalmente antes se usaba una sonda, Bequil, así se llamaba, o una sonda Nelaton, que era otro de los nombres, había que colocarle silocaína para anestesiar y lubricar a su vez la uretra, y ahora aparecieron las sondas autolubricantes. Esto es cómo se hace el cateterismo en la mujer. Se tiene que estar siempre sentada, normalmente lo puede hacer en el bidé, colocarse un espejito para reconocer sus órganos genitales. Todo esto hay que hacerlo con una higiene de manos que ahora está muy, muy en moda. Hay que higienizarse las manos permanentemente.
lo ideal sería el autocateterismo intermitente, si lo tiene que hacer la misma persona. La misma persona no necesita guantes, lo único que necesita es lavado de manos. Tampoco necesita andar pasando el catéter por todos lados. No, por eso ahora hay catéteres autolubricantes. Comenzaron con este tipo de catéteres, no, a ver acá, con este tipo de catéteres que había que colocarle un lubricante, después ya había que colocarle agua dentro del cobertor, eso activaba enzimas y eso hacía que pudiera autolubricarse y pasarse con mucha facilidad. Ahora ya vienen autolubricadas, vienen con una cobertura con antibióticos, es decir, ¿para qué? Para evitar, para que tenga la menor fricción posible, para que tenga la menor lesión uretral y encima tenga una cobertura con un antiséptico, con un antibiótico, para que tenga menores infecciones. Pero bueno, por supuesto todo esto se va cada vez sofisticando más, inclusive algunas, fíjense qué pequeñas son muy pequeñas, vienen dentro de un tubito, son totalmente descartables, algunas ya vienen con una bolsa que son muy cómodas para poder viajar, para poder ir al trabajo, para poder ir a su vida social, ir a tomar algo. ¿Por qué? Porque pasan a cualquier baño, lo hacen y lo descartan. Esto es totalmente descartable. Y son autolubricantes, lo único que tienen que llevar es el catéter, y fíjense que esto entra perfectamente como dicen, en el bolsillo del caballero y en la cartera de la dama. Ojo que esto tampoco es inocuo y puede provocar infecciones o bacteriuria, lo que se llama así asintomática, que mientras no tengan síntomas, quédense tranquilos, no hay que hacer nada. Pueden provocar, ya empiezo con trastorno cognitivo, quiere decir que yo también ya me estoy cansando, como ustedes. Puede tener hematuria, lo que hablábamos antes de los cálculos, esos sedimentos, esas infecciones pueden provocar cálculos, es decir, litiasis. Con el pasaje de los catéteres aparece la estenosis, es decir, la uretra se achica. Con los nuevos tipos de sonda, tanto las infecciones como la estenosis y la uretritis prácticamente se hace nula. Pueden tener dolor, cada uno de nosotros tiene una sensibilidad especial, y otra de las cosas que hay que luchar es contra el abandono del tratamiento. Que cuando todo esto se hace crónico, uno lo comprende, uno lo entiende, uno no es necio, pero hay que convencerlo. Hay que convencerlo que esto es lo mejor, porque si no van a tener problemas. El problema es este. Es decir, uno nunca quisiera que un paciente venga así. Fíjense cómo esta vejiga, que ustedes habían visto, era una vejiga redondita, linda, preciosa. Bueno, tanto si tenía algún trastorno como si tenía el otro. Fíjense ahora qué alteraciones tiene de la pared, es totalmente irregular, y esto que ven acá es lo que nosotros llamamos reflujo, es decir, reflujo vésico, porque es de vejiga, ureteral, porque se va por el conducto que va hasta el riñón, y no se olvide lo que hablábamos antes, la orina vuelve a su lugar de origen. Si vuelve a su lugar de origen, si vuelve infectada, termina con cálculos, termina con infecciones, esas infecciones nos llevan a una entidad que todos conocen, digamos que es la sepsis, y una vez que un paciente entra en sepsis, yo creo que nos podemos empezar a despedir. ¿A qué vamos todo esto? ¿Qué es lo que a nosotros nos importa? Y ya quedan una o dos diapositivas nada más. Es evitar el incremento de la presión dentro de la vejiga, porque esto nos puede dañar el riñón, controlar las infecciones, evitando el residuo. Fíjense que lo último que nos va a interesar es la parte de la continencia, porque lo que para nosotros es muy, muy importante es preservar la función renal. De nada nos sirve a nosotros si no preservamos la función del riñón, ni a nosotros ni a ustedes.
Y poco con esta diapositiva, ya prácticamente voy terminando, porque ya creo que estamos tan agotados. Hay otros temas para hablar, otros temas como son los prolapsos para las mujeres, el dolor pélvico también para las mujeres, las infecciones urinarias para todos, los cálculos para todos, la disfunción sexual para todos, y por supuesto para los hombres la próstata, es decir, lo que nos puede pasar a todos después de una edad determinada. Muchos van a ser opcionales, pero tanto las infecciones como la disfunción sexual, medio como que los vamos, entre comillas, uno dice, a obligar a escucharnos. ¿Por qué? Porque las infecciones son las que nos van a traer mucho deterioro en la vida, y por supuesto el otro deterioro es la función sexual, pero esto ya es a niveles personales o a niveles de satisfacción de vida, porque todo hablamos, pero todos nosotros queremos tener una calidad de vida importante, o una calidad, o por lo menos la mejor calidad de vida que se nos puede dar. Fíjense qué importante que fue esto a raíz de lo que yo les voy a mostrar ahora, que es un video de la Sociedad Internacional de Esclerosis Múltiple, es la MSIF, que lo tradujo el año pasado en 3 idiomas, el español, el inglés, por supuesto, siempre dependemos de eso, y en el árabe, porque los árabes son bastante conflictivos en todo esto. Y lamentablemente yo tengo un problema no con la computadora, sino con el audio de la computadora, así que vamos a tener la imagen, se lee perfectamente abajo, dura muy poco, dura 1 minuto, y realmente es el que nos va a dar pie, creo que la próxima vez, para hablarlos de disfunciones sexuales. Opa. Bueno, este es el video de la Sociedad Internacional. Cómo le ha dado importancia a los problemas sexuales, que uno dice, no, esto no es importante. Sí, es importante porque es parte de nuestra vida, es parte de esa calidad de querer vivir, de querer hacer cosas. Es realmente, yo creo que es muy importante. Nadie debe decir renunciar porque tengo esto o porque tengo lo otro, no, sino simplemente porque me tengo que adaptar a las circunstancias. Por supuesto, para eso debemos tener alguien que nos guíe, y por otro lado, alguien que nos acompañe. Es muy importante el acompañamiento en la disfunción sexual o en cualquier otra alteración, porque la vejiga también tiene sus alteraciones. Bueno, como se pueden ver, es la MSIF la que envió este video, permite la difusión, pero fíjense la importancia que tiene. Lamentablemente, bueno, esto lo vieron recién. Para nosotros, siempre recordar que el neurólogo es el que va a dirigir la batuta, el neurólogo es el que le va a hacer el diagnóstico, el neurólogo es el que le va a dar el tratamiento, pero no se olviden de que uno de los eslabones que tiene esa orquesta, que acá están todos, está el kinesiólogo, está el fisiatra, está el ginecólogo, están todos, es el urólogo, porque el urólogo tiene un papel importante, porque las alteraciones de la vejiga nos pueden llevar a comprometer la vida. Bueno, yo con esto termino y espero las preguntas por chat, las preguntas, no sé, Paula, cómo la diagramaron. Si no, bueno, inclusive cuando hablemos la próxima vez, si quieren volver a temas
al tema anterior, no, yo no tengo ningún problema en contestar. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Te parece, Paula? Perfecto. Perfecto. Bueno, quizás yo voy a agradecer particularmente quien haya compartido sus preguntas o comentarios, porque como sabemos, el tema de las urgencias urinarias o las cuestiones más de la sexualidad es un tema que nos cuesta, ¿no? Comentarlo, abrirnos, así que voy a leer rápidamente algunos comentarios que nos fueron dejando, y después voy a avanzar con las preguntas, como bueno, no me dan ganas, pero cuando me dan tengo que ir de manera corriendo, personas que se han orinado en la calle, y que bueno, verdaderamente son situaciones avergonzantes. Es más fácil estar en casa, ¿no? Porque quizás uno está más resguardado y en la intimidad. Estrategias como salir sin desayunar para no tener estas urgencias. Bueno, se han como compartido algunas experiencias en el chat. Hay otras preguntas que también se fueron como despejando a medida que se iba haciendo la disertación, pero las comento brevemente, doctor, por si quiere ampliar algún comentario. ¿Sí? Sí. ¿Puede haber alteraciones de llenado y vaciado en un mismo paciente? Bueno, ya lo hemos respondido. Espera, sí. Espera, sí. a manera que las vas dando, te la voy contestando, aunque sea con un sí. Tal cual. Si se aburren, me lo dicen. Pues a mí me cuesta empezar a hablar, vos sabés que a mí me cuesta mucho empezar a hablar, ¿no? Pero una vez que empecé a hablar, no hay nadie que me pueda parar. Es el día del amigo, si no, doctor. Exactamente. Alguien dijo que es preferible quedarse en casa, ¿no? Claro, como que estar en casa es más sencillo. Eso es lo que uno no quiere. Lo que uno no quiere, lo que uno busca es que esa persona pueda realmente salir, pueda tener una vida social. Social, aunque sea de ir a ver a un amigo, una amiga, o lo que sea, ir al almacén, o por lo menos salir a caminar, aunque ahora no se puede, bueno, en este contexto de la pandemia, pero en realidad, como me dijo a mí un paciente hace poco, todo se puede, doctor. Hagámoslo despacito, tranquilo, no le voy a decir cómo se hace, sin sacar ningún permiso, pero no podemos, si no nos vamos a autoaislar. Y el autoaislamiento yo creo que es terrible. Y si hubiera algún psicólogo, creo que en este momento me estaría aplaudiendo en el sentido de darle pie a él para hablar 7 horas sobre el aislamiento, que es algo terrible, terrible. Y más cuando estamos entrando, por lo menos yo hablo por mí, ¿no? Entrando en edad, empezamos a retraernos ya de por sí y es muy dañino. Bueno, sí, puede tener las dos alteraciones. Puede tener las dos alteraciones, como habían visto, eso puede coincidir con una disinergia, es decir, una alteración en el llenado y en el vaciado, y cuando se vacía no se vacía bien. En realidad hay que tener mucho cuidado porque si aumenta mucho la presión dentro de la vejiga, van a tener mucho reflujo, y el reflujo termina provocándole daño al riñón, que es lo que nosotros no queremos. Perfecto. En relación a eso dice, ¿las mujeres tendríamos mayor porcentaje de tener trastornos de llenado y vaciado? Las mujeres generalmente lo que tienen más es alteración del llenado, es decir, tienen la famosa vejiga hiperactiva, y tienen tratamiento, y tienen muchos tratamientos. El problema es que los tratamientos es algo que se dice siempre, y creo que todos tenemos razón, el tratamiento es pura y exclusivamente personal. ¿No? ¿Viste? Como diciendo, ¿nosotros qué hacemos? A todos le damos más o menos lo mismo. ¿Sí? Bueno, en realidad es personal. A uno le hace bien una medicación, a otro le hace bien otra medicación. A veces tenemos que ir cambiando las medicaciones porque se agotan los receptores, se van agotando esos receptores y bueno, lamentablemente hay que cambiar de medicación. Bien. Para aclarar, si bien comentó que el agua es lo mejor para Sí. todos, en realidad, ¿cuáles son las bebidas irritativas? Las bebidas irritativas, bueno, todo el mundo ya creo que la conoce. Una es el alcohol, el otro es la cerveza, Paula,
Una de las cosas que a veces no le prestamos atención, y por ahí mucho lo tomamos, que son las termas. Por el tipo de concentrados que tienen factores, provoca un factor irritativo. El café es irritativo de por sí, el mate y el té. Lo que pasa es que con el mate y el té, lo que tiene que ser, no tiene que ser muy concentrado. Es decir, a mí, por ejemplo, el café me gusta fuerte. ¿Sí? Yo sé que me hace mal, pero bueno, son gustos. Bueno, a veces hay que decir, no, debemos bajar, es decir, aguarlo un poco más para que sea menos irritativo. Y el mate, yo siempre les digo, por lo menos a mis pacientes, que lo tomen cuando el mate se comienza a lavar. Es decir, los primeros mates o se los toma otro o lo descarto. Es decir, los 3 primeros mates. Y después ya no hay problema, es agua. Después terminamos tomando agua, siempre y cuando no le agreguemos la yerba. Perfecto. Se lo damos a un enemigo el mate primero. Y como siempre, el mate del sonso es el primero. Bueno, ahora no se va a poder, ahora no se toma más mate. No, claro, no nos olvidemos de las recomendaciones. Le voy a leer 2 comentarios también que quizás no tengan respuesta, pero se los comparto. Yo sufrí de cálculo de 10 milímetros, no sé. No, tal no importa. Fui operado fue en el 2012, tuve un catéter doble J por un mes. Hace unos años tengo una infección, pero la última vez el urólogo me dijo que ya no es con urología que vaya a ver al infectólogo. ¿Qué puede ser lo que tengo? Tomé muchos antibióticos. Lo leí así, quizás no la... No, sí, yo interpreté. No, quédate tranquilo. El problema es que la infección le puede provocar los cálculos. Hay un sofisma que dice que cálculo hace quien puede, no quien quiere. Y volviendo atrás, no nos olvidemos que todos vamos a tener lo mismo. Es decir, cálculos tiene toda la población. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de líquido que tome. Bueno, ojo que no tenga un trastorno, quien hizo la pregunta, un trastorno evacuatorio. Es decir, tenga una alteración en la evacuación de la orina, porque eso es lo que le está favoreciendo la infección. ¿Sí? Si es eso lo que le favorece la infección, más que antibiótico y todo lo demás, lo que hay que hacer es evitar que tenga residuo. Es muy importante saber si tiene residuo o no. Evidentemente, si lo vio su urólogo, evidentemente ya él estudió el sistema urinario y ese sistema urinario no tiene nada. Está bien que vaya al infectólogo porque son los que mejor manejan las infecciones, ¿no? Pero a veces con medidas simplemente, de conducta, puede llegar a cambiarle la infección, ¿no? Sí, quizás una cuestión mucho antes a esto, como decimos, estar atento a estos pequeños síntomas, no esperar a tener grandes trastornos o que altere demasiado la calidad de vida, porque justamente son los síntomas invisibles que uno quizás no le da demasiada importancia y después terminan en severas dificultades para la calidad de vida, ¿no? y lo cotidiano. Tenés razón, yo normalmente hago un cuento, lo que pasa que al no tener la gente adelante uno se siente raro. Viste que digo que siempre que la mujer es muy difícil que haga una retención urinaria. Entonces, ojo, porque si una mujer hace una retención urinaria, por supuesto, estamos hablando que no exista una causa, es decir, no tuvo un traumatismo, no tuvo una violación, no tuvo una instrumentación, ¿sí? No tuvo una anestesia, y aparece, digamos, sin nada, ojo, porque eso puede ser el comienzo de una esclerosis múltiple, porque es
infrecuente que una mujer haga una retención urinaria. Y más una mujer joven. Si es una mujer grande, bueno, tiene más opciones. Con lo que habíamos hablado de la pérdida de los estrógenos y todo. Pero una mujer joven, no. No. Ojo, porque puede ser el comienzo de una esclerosis múltiple. ¿Qué pasa? Van a pasar 3, 4 días, le sacan la sonda y eso vuelve a orinar como si nada. Bueno, si, le vuelvo a repetir, si no tuvo ese antecedente que hablamos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y me habías hecho una pregunta, y creo que como hablo hasta por los codos, no sé qué. Vi algunos ahí que preguntaban sobre el arándano. Exactamente. Sí, el arándano, bueno, esto es como todos. ¿El arándano hace bien? Mal no hace. Hay gente que le da resultado. Bueno, tómelo. No estoy en contra del arándano, por favor. A mí me parece que es un elemento más, ¿sí? Lo mismo que la vitamina C, lo que le molesta mucho a los gérmenes son las orinas ácidas, ¿sí? Entonces, pero hay gérmenes que desarrollan sobre orinas ácidas. Bueno, no todo se puede pedir en esta vida. Entonces, ¿es bueno el arándano? Sí. ¿Cuánto tiene que comer? ¿2 arándanos? No, tenés que comer mucho arándano. ¿Tenés que tomar jugo de arándano? Claro, ¿cuánto tenés que tomar? Y más o menos 1 litro por día. ¿Y qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? Agua. Estás tomando agua con arándano. Está bien, tenés razón, toma agua con arándano. Pero si no lo tomás el líquido, el arándano solo no te va a servir, ¿eh? Y si fuera tan efectivo, a todo el mundo le sirve el arándano. El arándano no le hace a bien a todo el mundo. No es que no le haga bien, no le hace nada. Si ustedes me dicen, ¿puedo tomar arándano? Sí, puede tomarlo. ¿Me va a beneficiar? Puede que sí, puede que no. Si a mí viene, nada me da resultado, y viene un amigo y me dice, mirá, chupate esta lapicera, que yo me chupé esta lapicera y anduve bárbaro. ¿Y yo qué hago? Y yo me chupo la lapicera, ¿sí? No sé si me interpretan. Para la vejiga hiperactiva, ¿está bien el tratamiento con ácido hialurónico por instilación endovesical? Sí, es uno de los tratamientos para la vejiga hiperactiva, el ácido hialurónico. Pero el ácido hialurónico a no todo el mundo le hace bien. Yo digo porque a veces uno, como está en todo esto, como es la auditoría famosa. Entonces, bueno, dice, bueno, escúchame, decime, ¿te tiene que usar arándano? Mira, el ácido hialurónico. Sí, ¿le puede hacer bien? Y sí. ¿Le puede no hacer nada? Y sí. ¿Sí? En cambio, con el Botox, ojo, porque cuando le colocan el Botox, así como cuando tienen una, contracturas, lo relaja la vejiga, y una vejiga que se contraía cada 20 minutos pasa a ser una retención urinaria. ¿Sí? Es decir, claro. También tiene sus cosas, pero el ácido hialurónico sí se puede usar. ¿Es efectivo? Sí. ¿Es el 100% efectivo? Haceme otra pregunta porque va a ser mejor. No, bueno, me quedo pensando en que para cada vejiga y para cada persona hay un tratamiento, ¿no? Hay un tratamiento. Vi por ahí también que decían una vejiga actínica. Si el ácido hialurónico le sirve para la vejiga actínica. Lo acabo de leer, no sé quién lo preguntó, pero pues estamos hablando de otra, bueno, ahí estamos hablando de otra patología. Es decir, no mezclemos, acá no hay que mezclar los porotos, ¿sí? Es decir, dividamos los porotos. El que tiene una vejiga actínica recibió radioterapia. Esa radioterapia hace que la vejiga, en realidad, tenga una irritación permanente, por un lado, y por el otro lado la vejiga se achica. ¿Sí? Entonces, el ácido hialurónico lo que le hace es cubrirle la mucosa. ¿Le puede hacer bien? Sí.
¿Puede no hacerle nada? Sí. ¿Andaría el Botox? No. Para la vejiga actínica. Claro. Bueno, otro comentario dice, tengo esclerosis múltiple recurrente remitente, diagnosticado en el 2016. Además de tener insuficiencia renal, tengo 40 años y fui operado hace 35 años donde me extrajeron el riñón izquierdo. Ahora padezco de hipertensión arterial. Tengo dificultades de vaciado. ¿Alguna recomendación para este señor? Sí, que se cuide de la hipertensión arterial, fundamental, porque hay que ver si esa, yo supongo yo que el cardiólogo se lo dirá, que puede ser que tiene un solo riñón, y ese riñón, si ya está en insuficiencia renal, se va a tener que cuidar muy bien el vaciado, porque el vaciado se puede deber, tiene 40 años, ¿no? Me dijiste, un hombre Sí, era, un hombre. Un hombre de varón. 40 años, lo que tiene que pensar también, que no tenga otro factor, como decíamos antes, el factor etario. A los 40 años, ¿qué podemos tener? Un aumento del tamaño prostático, que no sea el aumento del tamaño prostático el que le esté provocando el trastorno del vaciado, sino lo que tengo que pensar es que ya tiene una vejiga que se ha dilatado demasiado y eso le puede alterar mucho más la funcionabilidad renal. Bien. No sé si está contestada la pregunta, si no lo hago más directo. Yo creo que sí, igual vamos a esperar a ver si nos deja algún comentario. Después lo demás son comentarios de halago, de agradecimiento por la disertación, por la claridad. Yo particularmente me sumo a esos comentarios. Cuando dijimos que el doctor era un excelente profesional, quedó demostrado en la disertación de hoy. Vamos a dar algunos minutitos. Es un halago. Vamos a dejar unos minutitos si alguien más quiere consultar. Si alguien necesita hacer la pregunta de manera oral, porque el chat se les complica también, vamos a ir dejando unos minutitos mientras vamos cerrando. Creo que estamos en hora. A ver, Susana, ¿vos ves algo que yo no esté viendo? Estamos llegando al final. Hubo una de las preguntas que era dónde atendía el doctor Longo. En la revista Nuestra Participar están las direcciones de él para ubicarlo, y si no se contactan con nosotros y lo comunicamos. Bueno, no sé, pasamos los avisos finales. A todos les agradezco que se hayan conectado, que nos hayan acompañado otro sábado más. Al doctor Longo, por supuesto que es un amigo de Alcem, le agradecemos la presentación, sabemos que además de ser un excelente profesional, es una excelente persona y amigo de hace más de 20 años, así que, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Y bueno, Pauli, como siempre, una grande que nos va a pasar los avisos finales, y bueno, y el lunes, feliz Día del Amigo Virtual, los esperamos, pero bueno, saben que los llevo a todos en mi corazón, y que bueno, la lucha de Alcem es por ustedes. Los dejo con Pauli, un abrazo. Bueno. Les recuerdo que seguimos con estas actividades todos los sábados a las 11 de la mañana. El sábado que viene tenemos invitados a profesionales del Hospital Alemán sobre el tema de telemedicina, que es un tema que debemos ir informándonos, porque esta modalidad de la virtualidad creo que es algo que ha llegado para quedarse. Eso por un lado. Después les cuento que la asociación sigue con sus actividades, si bien estamos a puertas cerradas y no nos estamos viendo de manera personal, seguimos con el funcionamiento de nuestras actividades, los talleres de encuentro para personas con esclerosis múltiple, que es todos los lunes, un grupo que se junta por la mañana y otro grupo que se junta por la tarde, a través de la plataforma Zoom. Si alguien quiere, digamos, participar de estos encuentros, nos hace saber de alguna manera, por mail, por WhatsApp, por las redes, y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Recordarles que los días miércoles comenzamos con unos encuentros de lo que nosotros llamamos seminarios, son actividades acotadas que tienen un periodo corto de duración,
estamos con un seminario de origami, de plegados de papel, donde ponemos en esta actividad un montón de funciones ejecutivas y de atención y concentración, que es lo que nosotros llamamos como desarrollo cognitivo. Esta actividad va a ser durante el mes de julio. En el mes de agosto nos vamos a proponer un nuevo seminario que va a estar, puedo anticipar, que tiene que ver con todo lo que es redes sociales. Así que bueno, vayan, siguiéndonos en Facebook y en Instagram, que ahí vamos compartiendo todas nuestras propuestas. Y cuando cerremos este Zoom, acabamos de publicar en nuestro Instagram una actividad por el Día del Amigo, junto con Soma y Escleroamigos, que son otras instituciones y otros proyectos con los que nos hemos juntado en este último tiempo. Va a haber sorteos, así que si siguen las 3 cuentas y participan en las 3 cuentas, más posibilidades y más chances de ganar tienen. Así que bueno, los invitamos a que jueguen un poquito, que se ganen unas entradas para un teatro virtual, ustedes, y van a tener la posibilidad de invitar a un amigo también. Y si gusta, bueno, podemos repetir, obviamente, la actividad. Ahí la veo a Azul que se ríe, así que sí, ¿no? Si gusta, ¿por qué no hacerles llegar un regalo para que esta cuarentena o este confinamiento sea lo mejor posible, lo pasemos de la mejor manera posible? Distanciados físicamente, pero juntos emocionalmente. Sí, Su. Sí, no, tenemos que darle la oportunidad al doctor Longo que se despida, y bueno, y hay que prender las cámaras para sacarnos la foto final. Paulita, vos desde tu computadora. A ver, el que quiera mostrarse, lo invitamos a que ponga su cámara. El que estaba ahí. Bueno, mientras tanto, si me permitís despedirme, así después me quedo con la foto y parto. Yo soy el que les tiene que agradecer de que un día sábado hayan tenido la amabilidad de escuchar. Yo sé que son temas tediosos y como también repercuten sobre la salud de cada uno, no es fácil aceptar ciertas cosas. Realmente les agradezco en el día de hoy y vuelvo a unirme a las condolencias de la gente de la Mutual Israelita de la Argentina, y realmente les agradezco nuevamente el haberme escuchado. Gracias, Paula, por tus palabras, gracias, Susana, por tus palabras, pues yo sé que después les mando el cheque por todas las cosas lindas que me dijeron, y realmente gracias a todos ustedes nuevamente por estar este sábado conmigo, y bueno, lamentablemente me van a tener que soportar en alguna otra más. Me gustaría también que, como los temas son temas que se publicitan, que ya algunas preguntas ya las tengan medias hechas como para, digamos, a veces a nivel netamente personal, o como decimos nosotros siempre, a un amigo le pasa esto, ¿sí? Bueno, en realidad jamás es el amigo, siempre es uno, pero no importa. Siempre se puede evacuar la consulta sin afectar a nadie. Bueno, yo agradecido, muchas gracias, tengan un buen sábado, buen fin de semana y feliz Día del Amigo para todos. Ahora, igualmente. Tuyo. Sí, no mucho más. Gracias, doctor. Gracias, doctor. De nuestra parte, igual, no mucho más. Verdaderamente estamos muy, muy contentos de poder hacerles llegar estos temas de interés hasta sus casas, que lo puedan compartir incluso con sus familiares. Siempre decimos que no solo, digamos, las personas que tienen esclerosis múltiple deben interiorizarse, sino que también es una buena oportunidad para compartirles el link o compartir estas charlas en familia. Nos volvemos a ver nuevamente el sábado con esta modalidad de trabajo, y por supuesto están invitados a las otras actividades que tenemos durante la semana. Así que, bueno, a descansar,
a disfrutar del fin de semana. Gracias. De nada. Y bueno, nos estamos viendo. Desde ya lo comprometemos al doctor para futuras charlas, y si quieren, digamos que si hay un tema en particular que les gustaría abordar, por supuesto nos pueden hacer llegar la sugerencia por los medios de la asociación. Así que bueno, nos despedimos y cuídense. Chau, chau. Buen fin de semana. Feliz Día del Amigo Gracias. para todos. Igualmente para Chau, todos. chau. A disfrutar. Feliz día.